Perfecto, hermanos. Nosotros estamos acá en nuestra serie La Comunidad de la Gracia. Vamos a conversar sobre hoy día la familia en la comunidad. Y por eso es importante entender la dinámica de cómo nosotros, no solamente nosotros como adultos, sino que toda nuestra familia participa de eso que es lo que llamamos iglesia. ¿Cómo experimentamos todo eso? ¿Cierto? Así que por ello vamos nosotros a orar también por nosotros para que Dios bendiga nuestra reflexión de este instante. Señor, tu palabra se abrirá delante de nosotros para meditar en ella. Te pedimos que tu gracia nos permita entender, que tu gracia nos permita aprender, crecer, pero sobre todo, Señor, que tú nos desafíes a hacer lo que quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a corregir, a ajustar, a poner todo en tus manos para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén y amén. Perfecto. ¿Cuál es el lugar de la familia en la iglesia? ¿Cuál es el lugar de la familia en la iglesia? Para muchas personas, la experiencia eclesiástica de ir o frecuentar una iglesia es una experiencia meramente individual. Aunque uno pueda ir con la familia, es casi como llevo a mi familia porque no los puedo dejar solo en la casa. Porque quizás si él pudiera los dejaría, ¿no? Porque es como algo muy de uno, así como que muy de adulto. La iglesia como algo muy adulto-céntrico todavía. E incluso cuando no son hijos chicos, ¿cierto? Uno termina muchas veces teniendo una experiencia con la iglesia sumamente en lo que es para mí, ¿cierto? Haciendo solo un paréntesis, ¿quedan todavía de las notas, de los bosquejitos para tomar notas? ¿Sí? Si usted quiere tomar notas de lo que vamos conversando, voy a pedir a que los chiquillos nos ayuden a distribuir. Quedan algunos nomás, ¿no es cierto? No son muchos. Si usted quiere tomar notas del mensaje, tenemos ahí un ¿cómo se dice? Un template, así como un formulario que usted puede utilizar como guía para ir tomando notas en la medida en que vamos conversando acá, ¿cierto? Para muchos la experiencia de la iglesia es eso, es experiencia individual. Y como que la familia es una cosa, la dinámica, la experiencia de la iglesia es como otra cosa, como en carriles separados. De hecho, muchos conocen un modelo de iglesia totalmente individualista, adultocéntrico, basado en una experiencia íntima y personal. Es decir, yo voy a la iglesia para que esa experiencia me haga sentir bien. Y como yo me sienta, no necesariamente lo comparto con el resto de mi familia. Como que hay una separación, una disociación entre lo que sucede acá, donde ponemos nuestra mejor ropa, venimos ordenaditos, y lo que sucede en casa, porque casa es casa, familia es otra cosa. E incluso son dos ambientes tan distintos que se pelean entre sí históricamente. Tenemos que entender que eso es el pensamiento de muchas personas. Otro tiene una experiencia de iglesia que como que de cierta manera rivaliza con la familia. Porque la agenda de la iglesia es tan cargada con tantas cosas, todo día hay algo, que falta que nos digan, oye, pero llévate la cama para la iglesia también, pero eso nomás te falta, ¿cierto? Seguramente más de uno acá ha pasado por eso, de que su familia le haya dicho, ya, pues entonces cámbiate para allá, anda a vivir allá, ¿cierto? Porque son experiencias donde se rivalizan las dos cosas. Tenemos que buscar entonces una correcta relación entre la familia y la iglesia, donde haya no una división de horarios, ese horario de la iglesia, horario de la familia, sino que haya una integración, porque de hecho es así como Dios diseñó, para que haya una integración, una confluencia de propósitos donde la familia no tenga que dividirse o rivalizar con la iglesia, sino que la familia se vea potenciada por la experiencia comunitaria y la experiencia comunitaria sea una experiencia también familiar. Eso es lo que nosotros buscamos ahí. Para meditar en eso, vamos a meditar en un tema, en un texto que es un texto triste en realidad, pero que trae una exhortación muy importante y muy relevante para nuestros días. Es un texto que está en el libro de Jueces, el capítulo 2, de los versículos 6 al 19. Dice: cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio.
El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jeres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor adorando a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se le había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y a adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Nosotros, cuando vemos ese relato, nos preguntamos, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo puede una generación heredera de cosas tan grandes como el mar abriéndose y caminando entre el medio, ver el Señor haciendo milagros durante muchísimos años? Esa generación, ese pueblo que era esclavo y que ya no es más esclavo, que ahora tiene tierra, ¿cómo puede que ellos simplemente hayan ido en pos de aquellos dioses que no pudieron proteger a las naciones que ellos derrotaron? ¿Qué pasa con esa gente? Ese texto de Jueces es un texto que muestra el fracaso del pueblo después de la muerte de Josué, que fue el sucesor de Moisés, que lo sacó de Egipto, hasta la llegada de David, el rey David, en la monarquía básicamente. Entonces el primer capítulo es el capítulo 2. El primer capítulo cuenta la historia de cómo ellos fracasaron en obedecer a Dios. Dios dijo, entren en esa tierra y tomen posesión de todo. ¿Qué hicieron ellos? No tomaron posesión de todo, tomaron posesión de algunas partes nomás, porque era mucho atado, así que no hay problema de que nuestros vecinos estén acá con nosotros. El Señor dijo, si ustedes no toman posesión de todos, ellos van a influenciar a ustedes a abandonar al Señor. Y ellos dijeron, no están así, ¿para qué ser tan duro? ¿Cierto? Y dicho y hecho fue lo que pasó. Lo más interesante es que ellos abandonaron el pacto que habían hecho con Dios. No un pacto hecho a miles de años atrás, ni a cientos de años atrás, porque sí fue hecho bastante tiempo antes, pero fue revisado y reformado. Incluso antes, cuando Josué vivía, el pueblo dijo, no, nosotros seguiremos al Señor, sí o sí, cuenta con eso. No vamos a seguir esos dioses. Josué dijo, ustedes van a seguir esos dioses. Y dijeron, no vamos. Nosotros juramos acá que no vamos en pos de ellos. El texto del capítulo 1 y 2 llega a ser irónico de tan absurda que es el fracaso de ellos. Porque relata de forma resumida lo que pasó en muchos años, pero muestra eso, cómo ellos fracasaron ahí. La pregunta que ustedes deben estar haciendo ya, el pastor partió hablando de familia y ahora estamos viendo
esa triste historia del pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver? Primero, porque quizás alguien se debe preguntar, ¿había iglesia en el Antiguo Testamento? ¿O iglesia será un invento del Nuevo? Claramente estamos hablando aquí del pueblo de Dios. La iglesia también es el pueblo de Dios. Podemos decir que de cierta manera la nación de Israel era el pueblo de Dios. Y ese pueblo tenía una relación con Dios por medio de un pacto. ¿Cuál nosotros? ¿Cierto? Podemos decir que la nación de Israel funcionaba como iglesia. El fracaso aquí es muy interesante porque no solamente fracasaron en seguir firmes y fieles al Señor, como nación, como pueblo, como iglesia, pero ese fue también un fracaso de las familias. Y hubo claramente efectos de ese fracaso en la vida de los hogares, porque la experiencia de religión que ellos vivían no era una imposición de los líderes. Estamos hablando de un pueblo que era un pueblo tribal, donde no había un rey humano, un líder humano. ¿Quién era el rey de Israel en ese momento? Dios. Era una teocracia. Y por lo tanto, ellos eran fieles a su rey. Literalmente lo que vemos aquí es la rebelión de su nación contra su propio monarca, contra su propio rey. Y eso obviamente nació en la forma como las familias fueron viviendo esa experiencia religiosa en el hogar y también en la esfera pública. Por eso es muy interesante ver cómo la dinámica pedagógica funcionaba aquí, ¿cierto? Primero en el hogar, luego en la tribu, luego en la nación. Y como que cada tribu como que se fue fracasando por su propia cuenta y la nación entera sufría. Por lo tanto, en ese texto nosotros podemos meditar aquí en tres desafíos que ese texto entrega para nosotros, que nos ayuda a pensar en la integración entre la familia y la iglesia. ¿Cómo podemos aprender del fracaso de ellos? Para que nosotros podamos no solamente proteger y cuidar nuestra familia, pero también ayudar a que nuestra familia participe de esta comunidad donde la gracia de Dios fluye, que es la iglesia. El primer desafío que vemos es que nosotros debemos entender que somos responsables por las siguientes generaciones. Somos responsables por las siguientes generaciones. El relato es casi icónico, porque el texto dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron. Esos caballeros que no solamente condujeron al pueblo a la nueva tierra, sino que fueron testigos de las grandes cosas que Dios hizo. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con la siguiente generación? El texto dice, también murió toda aquella generación y surgió una otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. No estamos hablando de que se pasaron 1500 años y de repente alguien dijo, ¿qué pasó? No es así. Tampoco estamos hablando de temas menores. Estamos hablando de temas fundacionales. Primeramente ellos se llaman Israel. La pregunta es, ¿por qué nos llamamos Israel? El mismo nombre de Israel es un testigo de que ese es el pueblo escogido por Dios. Significa príncipe de Dios, pueblo de Dios. ¿Cómo llegamos acá? Es que éramos esclavos en Egipto. ¿Y cómo salimos de ahí? Que Dios nos tiró. Entonces, a ver, ese mismo Dios que da nombre a nuestra nación, que nos sacó de ser esclavos para ser personas que viven acá, hizo todo eso. Y ahora en vez de adorar a ese Dios, nosotros adoramos a los dioses que no fueron capaces de proteger a los que están acá, ni tampoco nos libró de allá. Era exactamente lo que estaba pasando. Por eso era grave. ¿Y cómo puede pasar? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede pasar una ruptura generacional tan grande? Y es interesante porque todo el libro de Deuteronomio era una exhortación a la firmeza. Ustedes deben permanecer firmes. Nosotros hemos leído Deuteronomio 6. Incúlqueselas a sus hijos constantemente. Habla por el camino, explica, hable, explica, hable de lo que el Señor ha hecho. Porque lo que no se sabe, o lo que no se comunica, no se sabe, lo que no se sabe, no se cree. Por lo tanto, eso es el llamado aquí. Y interesante lo que dice ahí el capítulo 6 del Deuteronomio. Deuteronomio exactamente Moisés instruyendo la generación que iba a entrar en la tierra prometida, es decir, Josué y sus descendientes. Moisés les dijo, literalmente, incúlqueselas continuamente a tus hijos.
para que mañana ellos se acuerden de que el Señor hizo. Seguramente ellos deben haber hecho con sus hijos, pero quizás sus hijos no hicieron con los suyos. Y ahí se perdió y ahí la cadena se rompió. Así que eso es un problema, y es un problema que ya se veía venir. Tanto es así que años después, antes de morir, Josué dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor. Josué 24:19. Ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no les tolerará sus rebeliones y pecados. Él les dijo así. El pueblo dijo: no, nosotros vamos a servir al Señor. El famoso texto de Josué que él dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Decían ustedes a quiénes van a servir. El pueblo dijo: serviremos al Señor. Y Josué les dice: ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es santo y ustedes son terribles pecadores. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros estamos hablando que eso está escrito en nuestras Biblias una página antes del texto que hemos leído. Así. El pueblo dijo: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que ustedes han decidido servir al Señor. Sí lo somos. Ok. Ustedes dicen: yo les dije que no van a conseguir, pero ustedes se comprometieron. Amén. Ok, bonito, se terminó todo. ¿Cómo ese pueblo pudo fracasar tan grandemente? Primeramente por la dureza de corazón. Moisés ya conocía la dureza del corazón del pueblo. 40 años del desierto sufriendo con ese pueblo. El pueblo había llevado ídolos del Egipto para la tierra prometida. Era Jehová quien les estaba librando, pero ellos tenían sus ídolos guardados en el bolsillo. ¿Qué tipo de gente es esa? Esa es la pregunta que nos hacemos. La dureza del corazón era grande, tanto que una generación entera murió en el desierto por cuenta de eso. Y aquí el propio Josué era testigo de la dureza del corazón de ellos. Por eso es un factor que tenemos que considerar. Pero hay un segundo factor ahí, que es la falla de comprensión en las reales implicaciones de la ley. Ellos escucharon la ley fue transmitida hacia ellos, pero como no entendieron. ¿Y por qué no entendieron? Porque no entendieron quizás lo que implicaba aplicar la ley en todos sus aspectos. Quizás hubiese sí un fracaso intelectual, ya vamos a hablar un poco más sobre eso, pero sí, seguramente fue un fracaso en la comprensión de lo que significa, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Cómo Él es? ¿Y cuál es el problema de que tenga mis ídolos acá? En la cultura politeísta, o sea, bacán Jehová, pero aquí me va a apañar con esto. Y tengo aquí como distintos salvadores, distintos dioses. Y cuando uno no resulta, voy por el otro, ¿cierto? Ese era un poco el pensamiento de ellos. También había una falla, una falencia en comprender su responsabilidad por las siguientes generaciones. Exactamente, ¿por qué Dios insiste en Deuteronomio y en otras partes con que se les enseñe? Porque en muchos casos Dios dice: mira, construyan aquí un memorial. ¿Para qué? Porque Dios, como un excelente pedagogo, Él sabe que las futuras generaciones se olvidarán. Ellos no tenían como tenemos nosotros todo eso escrito, documentado, impreso, para que tú puedas leer en el momento que quieras. ¿Cómo sabían de todas esas cosas? Dios tenía que revelarse a cada uno individualmente. No. ¿Cuál era el proceso aquí? El proceso era que a través de las familias, en el ambiente del hogar, se informara, se enseñara quiénes eran ellos, quién era Dios y cómo debían ellos vivir. Es el desafío. Que ahí en la familia se produjera ese espacio de formación. Ahí ellos fracasaron. Pero seguramente nosotros podemos ver que ellos quizás no tenían la mejor práctica, pero tenían las buenas intenciones. Eso pasa también con nosotros. Ellos tenían las mejores intenciones, pero fracasaron. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender para no fracasar como ellos? Primeramente, volver lo que dice aquí, ¿no? Entender que sí somos responsables de la siguiente generación, que yo como adulto, como ustedes que son adultos, tenemos la obligación de crecer en el conocimiento del Señor, de entender lo que significa creer en Dios, de entender las implicaciones de eso, de madurar.
Usted como adulto tiene el deber y la obligación de madurar y de crecer en la fe. Si usted conoce poco hoy día, puede conocer un poquito más mañana, pero tiene el deber de crecer. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, no crece solamente tú. Crece contigo tu familia. Y crece contigo también la iglesia. Nosotros debemos entender que nuestra relación con Dios, ella genera un impacto en todo un ecosistema de gente. En tu trabajo, en tu vecindario, en tu hogar, en tu matrimonio, en la comunidad. Tenemos, por ser responsables de las siguientes generaciones, somos obligados a crecer, somos obligados a madurar. Y seguramente se ha visto en muchos casos de familias que tuvieron un hijo antes de proyectar tener un hijo y se vieron obligados a madurar ciertos procesos que no tenían pensado para desarrollar en aquel momento. De repente tuvieron que salir a trabajar y en vez de simplemente estudiar y buscar construir vida, arrendar casa, cuidar de hijos. Es decir, la responsabilidad por otros me hace ser más responsable yo. De eso estamos hablando. Significa también que las nuevas generaciones, ellas tienen un espacio, una importancia en la dinámica de la iglesia. La iglesia no es la iglesia de los adultos que traen sus hijos. La iglesia es la iglesia de los adultos y de los hijos. Es tanto de ellos como de nosotros. Así como es tu casa. Uno no puede exigir, ahí tenemos al leoncito, ¿no es cierto? Uno no puede exigir, León, no vamos aquí a cambiar nada en nuestra casa para acomodarte. Tú llegaste recién, así que llegaste por último. Nosotros llegamos primero. Así que no vamos a cambiar nada, ¿cierto? Ninguna familia vive así. De repente cuando empieza a gatear, cuando empieza a caminar, todo lo que está bajito desaparece, ¿cierto? Las paredes ganan nuevas obras de arte. Y ya sabemos el tamaño que ocupa el carrito, la cuna y eso, ¿no? Sin contar lo que se gasta. ¿Qué significa eso? Significa que ellos también son dueños de aquella casa, son participantes activos allí, también en la iglesia. Nosotros, sobre todo nosotros como presbiterianos, que bautizamos nuestros hijos porque creemos que ellos son también hijos del pacto, entendemos que el pacto de Dios es con nosotros y con nuestra familia. Por lo tanto, esa iglesia es tanto de ellos como mía. El traer el hijo a la iglesia no solamente es una responsabilidad como padre, pero es un deber hacia él. Porque él no puede venir solo y él también debe venir porque esa también es su casa. Debemos entender eso y debemos caminar hacia una iglesia menos adultocéntrica, de esa que se consume simplemente de la fe, y una iglesia con una dinámica más familiar, es decir, una iglesia en la cual yo como familia participo de esta gran familia de la fe, yo y mi familia, no solamente yo, es la fe mía y de mi familia. Significa entender que el pacto es con nosotros y con nuestras familias, por eso somos o bautizamos a nuestros hijos. Así que la comunidad, la iglesia, está en el centro del plan de Dios para la redención, porque es el cuerpo de Cristo. Pero somos llamados a ser parte de este cuerpo, no solamente como individuos, pero también como familia. Así que el deber de cada padre es enseñar a su hijo en el Evangelio de forma individual, dando el ejemplo, guiándolo a conocer la Biblia, guiando a conocer al Señor, guiando los primeros pasos, haciendo como dice Deuteronomio, inculcando en él la palabra, el mensaje de Dios, enseñando a entender quién es Él, cómo el mundo funciona y hacia dónde vamos. El gran mensaje del Evangelio, pero también invirtiendo en las siguientes generaciones, aquellos que no son padres, que están en la comunidad de la iglesia. Significa que como iglesia, como cuerpo, debemos invertir en plata, invertir en recursos, invertir en ceder para que se sientan aceptados y adaptados a la comunidad de la fe. Entender que la iglesia es para ellos, tanto para ellos como para nosotros, pero más, entender que si nosotros somos fieles al Señor en eso, ellos conocerán al Señor de una manera mucho mejor que nosotros hemos conocido. Somos responsables, sí, de las siguientes generaciones. La segunda cosa que debemos entender en ese texto es el peligro de la cultura secular.
el peligro de no entender qué es lo que está pasando en el mundo y cómo el Evangelio se contrapone a la forma de pensar opuesta a lo que enseñan en las Escrituras. Porque cuando vamos aquí a lo que pasó con esos israelitas, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban. ¿Cómo cayeron ellos? ¿Cómo pudieron adorar a estos dioses de las naciones que no fueron capaces de salvarles? Ellos claramente pecaron cambiando al Dios que los sacó de Egipto por dioses que eran dioses de distintas culturas, que ni siquiera compartían de su misma historia. Había algunos problemas aquí. Primeramente, había una clara cosmovisión diferente. Esos israelitas, ellos, uno imagina que todos eran así como Moisés, que entendían claramente quién era Dios. Pero ellos, por más que fueran así como el pueblo del pacto, no entendían tan bien qué significaba que Dios era el único Dios. Dios dijo, yo soy el único Dios. Y ellos dijeron, amén. Pero ¿y Baal? Baal también es otro Dios, ¿no? Así como que muchos entendían así como Dios es el único Dios. Pero Baal, que es un Dios de las naciones vecinas, también está ahí, porque mucha gente lo adora. Y ellos estaban en una cultura netamente politeísta. ¿Qué significa eso? Que existían una cantidad de dioses. Esos dioses no eran para nada morales. Esos dioses tenían ahí distintas atribuciones, poderes, habilidades, y esos dioses eran chantajeados, eran regaloneados, eran tratados así como que si tú me ofreces el sacrificio así, yo te hago tal cosa. Esa era un poco la idea. Y ellos tenían eso muy profundamente marcado en sus mentes. Por eso no lograban abandonar la idolatría. ¿Por qué? Porque la cultura, la cosmovisión dominante dominaba su forma de ver el mundo. Ese era un problema. Entonces, tenemos que entender eso. El cristianismo es no solamente una religión más que yo puedo asumir o no asumir a la par del budismo, del hinduismo, del islamismo, del ateísmo. No. Ella parte de una comprensión totalmente diferente de lo que es el mundo. Y la relación con Dios no puede funcionar de la misma manera como uno se relacionaría con cualquier otra divinidad de cualquier otra religión. Es un cambio profundo de paradigma y ellos no estaban tan preparados para eso, ¿cierto? También nosotros sabemos que ellos no conocían tan bien la ley. Había una ignorancia con relación a la ley, producto del fracaso de los sacerdotes, y eso culminó en el fracaso de ese grupo. Los sacerdotes, cuando llegó ahí, y eso vemos en el caso de la historia de Samuel, que cuando llega ese momento, Elí, el profeta, el sacerdote tenían hijos, pero impíos. Los hijos de Elí eran lo peor de lo peor. Se aprovechaban del templo, se acostaban con las mujeres ahí, de uno, de otro, hacían lo que querían porque ellos tenían la autoridad, entre comillas, espiritual, y se aprovechaban de eso. Por lo tanto, era un oficio totalmente desacreditado y que fue incapaz de enseñar la ley al pueblo. El pueblo no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque no se les enseñó. Y por no conocer a Dios, la única información que tenían era la adoración de los dioses alrededor. Y empezaron a adorar a esos dioses porque les hacía sentido. Hay muchas cosas que el entorno nos enseña, nos muestra, que uno dice, pero me hace sentido. Yo comparto de esto. Yo creo que tiene razón. Creo que debiera ser así. Y la Biblia enseña una cosa diferente y uno dice, no, pero eso no me hace sentido. Me hace sentido más al contrario. ¿Sabe por qué? Porque quizás nuestra cosmovisión todavía es una cosmovisión no bíblica. No hemos entendido a cabalidad quién realmente es Dios y cómo el mundo realmente funciona. Una vez que cambiemos el formato de las informaciones de nuestra mente, tendremos una nueva percepción de cómo las cosas deben ser. Pero hay algo más aquí. Ellos conscientemente desobedecieron al Señor. El Señor les dijo, hagan eso, y ellos dijeron, vamos a hacer otra cosa. Ellos debían
eliminar las naciones de la tierra donde iban. ¿Por qué? Porque ellas serían para ellos una trampa, ellos se alejarían del Señor por culpa de ellas. Y ellos dijeron, no es tan así. Desobedecieron al Señor conscientemente y al bajar perfil al peligro de la influencia de los pueblos vecinos, sus familias fueron afectadas. Ellos se vieron haciendo cosas innombrables, porque esos dioses, Baal y Astarot, eran dioses de la fertilidad. Era una pareja de dioses que en ese mundo mítico, por medio de sus relaciones sexuales, hacía con que las plantaciones crecieran. De manera que la forma de adoración a estos dioses incluía tener relaciones sexuales con sacerdotisas y sacerdotes en estos templos. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Pero todo es absolutamente inmoral por donde se le mire. Pero ellos no comenzaron así. Todo va entrando de a poco. Va bajando un poquito el perfil. No es tan así, no es tan grave. Debemos entender nosotros como iglesia y como familia el peligro de no dialogar, de no entender, de no relacionarnos correctamente con la cultura que nos rodea, la cultura secular. Acomodarse a una visión de mundo o la visión de mundo secular es el gran peligro, el gran problema que nosotros tenemos en nuestros días. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo. Él va a decir, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Para entender la voluntad de Dios, yo necesito pensar en el mismo esquema que Dios piensa. ¿Cómo Dios piensa? Como dijimos la semana pasada, Dios es un ser sumamente moral. ¿Cómo Dios se presentó a Isaías? ¿Cómo Dios se presenta acá? Santo, santo, santo. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier relación con Dios no es una relación meramente ritualística. Es decir, yo fui al culto, por lo tanto, agradé a Dios y ahora le toca a Dios bendecirme a mí. Yo le di una ofrenda, Dios tiene que prosperarme. Yo le hice, Dios me tiene que dar. No es así que funciona. Primero, Dios no nos tiene que dar nada. El culto que le rendimos es una obligación nuestra, porque Él es el Señor de todo, y después de rendir el culto, Dios no queda deudor en nada con nosotros. Y más, el culto solo es aceptable cuando es entregado, no con los métodos correctos, sino que con el corazón limpio. Porque Dios es puro, y Él espera de nosotros una relación. De eso se trata el cristianismo. Pero nosotros vivimos en una cultura que trata de disimular lo que es la voluntad y la verdad de Dios. Debemos entonces ser bastante activos en ese sentido. ¿Cómo podemos proteger nuestra familia y nuestra iglesia de esta influencia negativa de la cultura? Primero, siendo conscientes de que el cristianismo es netamente contracultural. Es decir, si yo vivo como Dios quiere que yo viva, estaré confrontando a la cultura dominante, sea cual sea, en cualquier lugar del mundo, en cualquier época del mundo. Aquí vemos un ejemplo. Es netamente contracultural. No agradaré, como dice Jesús, ustedes serán perseguidos, no solamente por judíos, no solamente por romanos. ¿Por qué? Porque la forma de vivir que Dios nos da es contracultural, porque este mundo es un mundo caído. Entendamos eso. Segundo, debemos cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas en nuestras casas? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué se puede y qué es lo que no se puede hacer en la casa? Eso tiene que ver con la visión de mundo que yo tengo. Y eso es muy importante. Debemos ser culturalmente también positivos para no caer en el peligro del canuto que no puede nada. No puede ver tele. No puedes tener Facebook. No puedes tomar ni Coca-Cola, solo jugo. Natural. ¿Por qué no? Porque todo es malo, todo es malo, todo es malo, no puede nada, todo es del demonio, todo es prohibido. No es exactamente eso de lo que estamos hablando. Lo que la Biblia nos enseña es que ese evangelio de Jesucristo, Él vino para redimir la cultura.
No nos llama a huir de ella, nos llama a ir hacia ella con la cosmovisión de Dios para transformarla. Pero ¿cómo se transforma la cultura? Primeramente dentro de nuestras casas. Cuando tú abrazas el Evangelio, cuando tú abrazas un estilo de vida contracultural, cuando tú vives y enseñas a tus hijos a ser positivamente contraculturales, a entender que lo que enseñan en el colegio no es necesariamente verdad, a menos que sea basado en las Escrituras. Es así como estamos nosotros redimiendo la cultura. La cultura nos verá como enemigos, pero nosotros estamos siendo instrumentos de Dios para la propia redención de esa cultura, la transformación de esa cultura. Debemos ser positivamente contraculturales, llamados a servir a la cultura, no a aislarnos de ella, ni crear una versión gospel evangélica de las cosas. Está la cumbia evangélica, está el reggaetón evangélico, está ¿no es cierto?, el carrete evangélico. Hacemos todo así como una versión B, así como que esa sí puede, ¿no? Porque hemos puesto algunos versículos bíblicos en la música, así que... Y puedes moverte igual, porque es evangélico. No es así que funciona. Eso no es redimir la cultura, eso es huir de la cultura. Eso es dejarse simplemente influenciar sin reflexionar. Es reflexionar sobre la cultura. Es tener en claro en su casa qué se ve y qué no se ve. ¿Por qué? En la tele, digo, ¿no? ¿Qué domina? ¿Qué influencias dominan ustedes? ¿Cómo se habla de los temas de la sexualidad, de política? ¿Cómo se proyecta el futuro? ¿Cómo se manejan las cosas? Eso es como la contracultura nace de la casa y llega a la iglesia también. Nosotros estamos siendo desafiados a ser sumergidos en la verdad. En la medida que nos enteremos más y más y crecemos en el conocimiento del Señor, más podemos nosotros servir a la cultura en la cual estamos. Pero por fin, nosotros debemos aprender a confiar en la gracia de Dios. Porque cuando vemos el final de la historia, no es el final, pero más adelante, dice que, ¿qué es lo que pasó ahí? Los israelitas sufrieron y clamaron al Señor. Ellos clamaron al Señor pidiendo al Señor misericordia. ¿Por qué? Porque sus enemigos estaban atacando de forma brutal. Ellos fueron dominados de forma bastante dura por distintas naciones alrededor. ¿Y qué es lo que el Señor hizo? Ustedes me abandonaron, ahora clamen a Baal, a ver si Baal les viene a salvar. Ustedes me abandonaron, ahora que sufran. Nosotros haríamos eso, así como que, ¿ves cómo ustedes son desobedientes? Tienen que sufrir. ¿Qué hizo el Señor? El Señor se compadeció de ellos y el Señor les envió jueces, les envió caudillos, les envió líderes, personas que sirvieron para guiar al pueblo, una, en la victoria contra sus enemigos y dos, en la restauración con la relación con Dios. ¿Cierto? Y es tan gritante la experiencia acá porque el Señor enviaba un caudillo. Ustedes conocen la historia de algunos de ellos. Débora, Barak, Sansón, el más famoso quizás, ¿no? Personas levantadas por Dios para guiar al pueblo, para liderar al pueblo, para sacar al pueblo de la opresión de los enemigos. Pero ellos obedecían al Señor mientras vivía ese juez, ese líder, ese caudillo. Moría el caballero y pasaba todo de nuevo. Constantemente se repetía ese ciclo. ¿Qué es lo que vemos acá? Esa rebelión obstinada de ellos. Primero, el Señor confirma que ellos efectivamente se iban a rebelar y se rebelaron. Pero esa obstinación era muy gritante. ¿Por qué el Señor insistía en librarlos? Primeramente porque, como dice el texto, por la compasión de Dios pasa con ellos. Dios se compadeció de ellos. Escuchaba sus gritos de angustia. Mostrando que el Señor nuestro y de nuestra familia, escucha, entiende y aun cuando nosotros fracasamos de la manera más absurda, Él no se cansa de ser misericordioso.
Él no se cansa de ser misericordioso. Él nos ayuda a comenzar una y otra vez. Dios claramente sabía que al morir se iban a desviar de nuevo, pero el Señor levanta a otro igual. El Señor no nos libró de todo sufrimiento. El Señor los dejó a su sufrimiento, a su rebelión. La gracia de Dios no significa que Dios me va a librar de todos los dolores provocados por mi pecado. La gracia de Dios significa que Dios tiene un tamaño de perdón inmenso, pero yo sufriré por mis malas decisiones. Tu familia sufrirá por tus malas decisiones. Y solo Dios decidirá cuándo Él va a levantar el líder para restaurar nuestras vidas, cuando Él va a tomar ahí la decisión de intervenir. Yo no sé, y Dios no me tiene la obligación de salvar cuando yo le diga. La obligación tengo yo de obedecerle a Él. Debemos nosotros confiar en la gracia de Dios. Confiar en la gracia de Dios significa tener corazones humillados ante nuestro propio fracaso, reconociendo que el Señor puede restaurar nuestras familias una y otra vez. Pero eso no me da el derecho de derrochar la gracia diciendo, no importa cómo vivamos, porque después Dios nos va a perdonar de nuevo. ¿Por qué? Porque como vemos en el texto, el Señor se puso en contra de ellos. Fuerte, ¿no? Fuerte. Muchas veces para transformar nuestras vidas el Señor se levanta contra nosotros. Frustra nuestros planes y nos permite que suframos dolores terribles. Porque Dios no está en el negocio de complacernos, sino que en el de redimirnos. Debemos nosotros entonces tener el corazón consciente de nuestra miseria para entender cuán grande es esa gracia. Pero hay algo interesante acá. Dios siguió salvándoles a ellos porque hay un plan más grande que la vida individual de cada uno. El plan de redención pasaba por eso, involucraba todo eso. Así que ellos fueron llamados no solamente a ser fieles porque eran una responsabilidad ante Dios, pero la responsabilidad con las siguientes generaciones alcanza a nosotros también. ¿Sabe por qué Dios perdonó y restauró a esas personas? O al menos las libró de las opresiones que sufrían, para que tú y yo fuéramos salvos por medio de Cristo Jesús. Tu historia, mi historia, nuestra historia no termina en mí, en tu familia, ni en esa iglesia. No estamos plantando una iglesia acá simplemente para que nosotros nos sintamos cómodos. Dios está escribiendo una historia que yo no sé cuál, pero es más grande que uno y va a alcanzar personas más allá. Mi fidelidad, mi responsabilidad, mi sumisión a la gracia de Dios es porque esta gracia no vino solamente para mí, vino para alcanzar generaciones después de mí, por un plan de redención que no es mío. Y todo eso nos conduce a un pensamiento cada vez más sincronizado con el de Dios y contra el nuestro. Debemos nosotros entonces confiar en la gracia de Dios. Así que debemos invertir conscientemente en la niñez y en la juventud en nuestra iglesia. Debemos invertir financieramente, en tiempo, en calificación. Debemos apoyar, no solamente traer los hijos, pero guiarlos a la fe y dar todas las herramientas para que conozcan a Jesús y para que sepan a responder a la cultura dominante desde el Evangelio. Nosotros debemos también tener Cristo en nuestra casa como el centro de influencia. Cristo en nuestro hogar como el centro de influencia. El centro de influencia de nuestra relación entre nosotros, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con el mundo. Solo así podemos contrarrestar todas las influencias de la cultura secular, de los dioses de nuestra época. Pero también nosotros no podemos en ningún momento desistir de luchar por nuestra familia, de orar por aquellos que no se han convertido. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor no se acabó. El Señor sigue salvando. La mano del Señor no se ha cortado. El Señor sigue trabajando. No desistas de insistir a que tus hijos conozcan al Señor. Aunque sean grandes, no desistas de orar por tus padres, por tus hermanos, por tu matrimonio.
No desistas de luchar por tu familia. Vamos a orar.